Le damos gracias a Dios. Está con ustedes el pastor José Flores del Ministerio Internacional Restauración y Vida. Gracias a todos los que están en la casa de Dios y todos aquellos que se unen a través de estas redes sociales. Le damos gracias a Dios porque Dios es más que bueno, y estamos agradecidos y contentos con el Señor. Amén. Y así vamos a dejarle el lugar a nuestra hermana Carmen Savillón, que es la portadora del mensaje de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Cuando dicen amén, le damos gracias al Señor. Voy a usar el 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios. Hija, que Dios te use grandemente, que fluya esa unción profética que estoy percibiendo que Dios está puesto o lo ha puesto en tu vida. No se detengan a hablar lo que tienen que hablar. Queremos oír lo que Dios quiere para nosotros, porque su venida está más cerca que nunca y pronto va a sonar la trompeta. Que Dios te use grandemente. Gloria a Dios. No voy a preguntar si estamos contentos en la casa de Dios, porque no quiero tampoco que mintamos, sino que es una alegría que nosotros debemos de tener por dentro. Amén. Estar contentos que nos venimos a la casa de Dios. El Señor ha puesto tengo un tema ahí que ya días lo tengo, pero no fue el que el Señor puso en mi corazón, me puso a escribir de nuevo. Una lucha por la fe. ¿Cuántos no luchan por la fe? ¿Seré solo yo? Todos luchamos con la fe. Todos los días. No hay un día en que usted y yo no luchemos con la fe. El enemigo dijo que yo ya no iba a poder. Pero mi Dios dijo: hija, yo te levanto. Yo te sostengo. Tú sigue adelante. A veces caminamos, iglesia, con el alma cansada. Caminamos con polvo en los zapatos y la fe bien golpeada. No sé cuántos se identifican así conmigo en esta tarde. Amén. Pero en medio del dolor, escuché una voz que me dijo: levántate, hija mía. Yo sigo contigo. Es lindo cuando nosotros ponemos afinado el oído del alma para que Dios nos hable, iglesia. Una lucha por la fe. Si le dije a Dios: estoy luchando. Estoy luchando. Y el único que puede ayudarme, Dios, eres tú. Porque seríamos mentirosos en decir: todas las mañanas me levanto gozoso, me levanto gozosa. Todas las mañanas me levanto lista para la guerra y la batalla. Es mentira. Hay días que nos levantamos sin ganas de luchar. Hay días que solamente queremos que el alma repose y estar callados. Si gusta ponerse de pie y abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11, y vamos a leer ahora solamente el versículo del 1 al 5. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, mi alma te alaba, mi alma te adora. En el nombre de Jesús, Padre, leemos su palabra, Dios del cielo, y pido a Dios que su Espíritu Santo nos lleve a la luz del conocimiento de su bendita y eterna palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 5, por este momento solamente vamos a leer. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no previno de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda.
Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, vamos a leer el versículo 6 también, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Padre, te doy gracias, Dios del cielo. Tu siervo, mi pastor, Señor, ya me puse en sus manos de amor. Tú ya me había puesto, Padre, también. Le oré, Dios, que si era su voluntad, Señor, que no tomara este púlpito, usted lo hiciera y que predicara a su siervo. Pero a usted le plació, Señor eterno, que yo tomara este lugar, Padre bueno, hoy. He orado, Dios, que si no era su voluntad, no subiera a este lugar. Yo le pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra, Señor, venga, Dios, y haga explosión, Señor, en nuestra alma, en nuestra mente, Padre bueno. Y que el fuego del Espíritu Santo fluya, Dios, a través de este vaso, Padre. Humildemente, Dios, me presento delante de tu presencia divina, Padre. Porque solo tú eres santo, solo tú eres bueno. Gracias, Padre. Gracias por mantener de pie a tu iglesia. Gracias por ese maná fresco que nos das cada domingo, cada jueves, Padre. Y gracias por ese maná fresco que nos das en casa cuando abrimos las escrituras, Dios del cielo. Te pido, Dios, perdón. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Tengo unas preguntas aquí. Y pregunto, iglesia, no conteste, solo contéstese usted ahí donde está sentadito, sentadita. ¿Para qué están los versículos bíblicos? Respuesta, pues para referencia. Para eso están los versículos bíblicos. Estas son las respuestas que el Espíritu de Dios me dio a mí, pidiendo su dirección. ¿Para qué están los semáforos, iglesia? Los que manejamos. Referencia. Y respetamos las señales, verde, amarilla y roja. Dígame, ¿quién de ustedes se pasa un semáforo en rojo? Solo un loco. Porque a veces queremos ganarle a la luz amarilla y ya en medio se pone la luz roja y es cuando se provocan los accidentes. Pero hay una señal. Cuando dice que vayamos, cuando dice que paremos, cuando vuelve a decir que sigamos, iglesia. ¿Para qué están los padres, iglesia? Los que somos padres. ¿Para qué estoy yo como mamá en mi casa? ¿Para qué está usted como mamá y como papá en su casa? Para referencia y para guía. Usted es la referencia de sus hijos en el hogar, no los pastores, no la anciana de la iglesia. Es usted como papá y como mamá la referencia y la guía de sus hijos en su hogar. ¿Para qué tenemos la vida y está la muerte? Para referencia, iglesia, que existe un Dios, alguien que es más allá, fuera de nuestro conocimiento e inteligencia. Entonces ahí estamos viendo, iglesia, que tenemos varias preguntas por resolver si todavía nosotros no las hemos contestado. Dios es un Dios que trabaja contigo y trabaja conmigo. ¿Cuándo es que trabaja Dios con nuestra fe, iglesia? En medio de los problemas. Dios no va a trabajar contigo en la fe con una cuenta llena. Dios no va a trabajar contigo en la fe con un marido fiel. Dios no va a trabajar contigo en la fe con un marido que te acompaña todos los domingos y los jueves a la iglesia. Dios no va a trabajar contigo en la fe con los hijos que vienen contigo a la iglesia. Dios va a trabajar contigo en la fe en las pruebas, en las luchas, en aquello que aún por vista no hemos visto.
Después la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando tú? ¿Con qué estás luchando tú? Yo quiero decirte en esta hora, he desarrollado en 7 puntos esta prédica, y el primer punto es el brazo invisible de Dios. Yo a veces me pregunto cuando camino, no sé usted, porque todos somos humanos, seres humanos, y todos tenemos lo mismo. Cuando camino, usted no ha visto una sombra, ahora mismo yo me la veo. Aquí está la sombra mía. Cuando usted camina hay una sombra, y esa sombra, iglesia, yo quiero creer que es el Espíritu de Dios que camina conmigo, que es Él que está conmigo. Ese brazo que me sostiene cuando yo digo ya no puedo más. Ese brazo que me sostiene cuando yo resbalo. Ese brazo que me sostiene cuando yo quiero salirme de la iglesia. Ese brazo que me sostiene cuando yo veo solamente oscuridad alrededor de mí. Cuando miramos un barco detenido en algún punto del mar, podemos ver que no se mueve, ni es arrastrado por las olas. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un ancla. Hay un ancla que la tiran para que ese barco se sostenga y ese barco no lo mueva de ninguna manera. Así está el brazo de Dios, que aunque usted no lo mire, el brazo de Dios está sosteniéndolo a usted y está sosteniendo su casa. Amén. Creemos que no es así, porque es cuando la fe viene y nos quiere botar. Cuando el enemigo viene y dice, por más que oras, no sucede nada. Por más que haces en la iglesia, no sucede nada. Por más que tratas de pasar un carbón encendido y de aceptar que sea Dios el que alumbre tus palabras, no pasa nada. Pero déjeme decirle que así como el barco está anclado en tierra, así usted y yo estamos anclados en el brazo de Dios. Él no nos suelta, Él no nos deja, Él no nos va a dejar, iglesia. El ancla es un elemento sumamente importante y por ello constantemente el personal le da mantenimiento para que siempre esté en óptimas condiciones. El ancla la tienen que estar limpiando, tienen que estar seguros que cuando esa ancla la pongan donde la van a tirar en el mar, tiene que estar bien segura, en firme, a que toque la arena para que ese barco no se mueva. Así tiene que estar firme tu convicción de que el brazo de Dios está contigo. Amén. Tiene que haber una convicción de que yo no camino sola. Que aunque yo sienta que desmayo, va el brazo de Dios sosteniéndome. Ya seas joven, seas niño, seas adulto, el brazo de Dios te sostiene, el brazo de Dios me sostiene, iglesia. Debes cuidar con esmero, iglesia, estas rodillas. Esas rodillas de desplazamiento espiritual. Necesitas mantener un aceite derramándose día a día a través de la oración constante, la lectura diaria de la Biblia y una profunda intimidad con Dios. Para que cuando esa ancla, o sea, estas rodillas, se postren, no haya viento, no haya marea que a ti te tumbe. En nuestro idioma, no haya sueño que a ti te detenga. No haya pereza que a ti te detenga. Porque las rodillas van a estar listas para buscar de Dios. Nadie va a poder moverte, iglesia. No debes preocuparte cuando no puedes ver el panorama completo a tu alrededor. Solamente piensa en que tienes un excelente fundamento y en tu fe fortalecida en el cielo. La fe, ¿dónde tiene que estar fortalecida? ¿En la tierra? Es en el cielo donde está el trono de Dios. Aquí en la tierra vamos a ver muchas cosas que quizás nos desvíen de la mirada de la cruz. Pero mientras nosotros mantengamos la mirada hacia arriba, nosotros vamos a ser victoriosos, iglesia. Mantén tu ancla o mantén tus rodillas listas
La fe opera en lo invisible y nos da estabilidad cuando el entorno es incierto. No todos los días son de luz. No todos los días va a ser alegría, pero tampoco todos los días van a ser de tristeza, iglesia. El camino de Abraham fue incierto, pero caminó por fe. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Imagínense que Dios viniera y nos pidiera un hijo. Qué dolor. Si solo de pensarlo, diría uno, se le eriza la piel. Uno dice, se murió mi papá, se murió mi mamá, pues ya cumplieron su tiempo de muerte. Pero se te muere un hijo, y lo único que puede dar consuelo es Dios. Se te muere un hermano, una hermana en plena juventud, da dolor. Son situaciones bien diferentes. Entonces, iglesia, ¿por qué pedir la prueba? ¿Por qué pedir esa prueba de fuego? Cuando Dios nos está diciendo, venid a mí, buscar mi rostro, yo estoy contigo. Punto número 2, la iglesia camina sobre las aguas, iglesia. ¿Por qué digo que camina sobre las aguas? Porque se acuerda como Pedro cuando caminó sobre las aguas, iba caminando cuando Jesús le dijo, ven, y él comenzó a caminar. ¿Cómo comenzamos todos cuando comenzamos en los caminos del Señor? Caminamos con fe, caminamos con alegría. Yo vengo a los pies de Cristo diciendo, yo vengo a la iglesia, yo busco al Señor. Pero de repente se levanta algo y empezamos a hundirnos. Porque creemos que el ser cristiano, todo va a salir color de rosas. ¿Se acuerda como cuando antes, bueno, no sé si ustedes lo hicieron, pero cuando yo era jovencita, más jovencita de lo que soy, yo hacíamos un juego con mis compañeras de colegio, de una rosa, cuando nos gustaba un muchacho. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo jugaron? ¿Me quiere? No me quiere. Entonces pasaba el muchachito del colegio y medio me miraba y ya decía, ay, le gusté, pero voy a ver con la rosa. ¿Me quiere? No me quiere. Al siguiente día ya me hablaba, ya no solo me miraba. Entonces yo me emocionaba más y yo quería es que esa rosa, el pétalo, me quiere, no me quiere. Lo triste era que al final del pétalo te saliera, no me quiere. Imagínense si nosotros fuera la fe así, iglesia. Cuando estaba sentada en el comedor tenía unas rosas ahí que me regaló el hermano de mi nuera, por agradecimiento que me dejó quedarse en la casa a veces. Yo miraba esa rosa y el Señor me lo puso de ejemplo. Si así fuera nuestra fe todos los días, en decirle a Dios, ¿me quieres? No me quieres. Ay, hoy tengo para pagar las cuentas, sí me quieres. Y luego, ¿me quieres? No me quieres. No tengo para pagar las cuentas, Dios no me quiere. No es así, iglesia. Dios nos ama todos los días de nuestra vida. Podría decir que nosotros somos una rosa, una flor en proceso. Que Él nos está cuidando, que Él nos está alimentando. La iglesia camina sobre las aguas. Las águilas, iglesia, construyen sus nidos en las cumbres más altas, con una sabiduría particular. Dice que la base está hecha de espinas y que en esa base le ponen algo suave para que los polluelos o los agujeros se puedan sentar, acostar. Pero las águilas, cuando ven que esos polluelitos, esas aguilitas chiquitas van creciendo y siguen queriendo estar allí, ¿saben qué hace el águila? El águila quita aquello suave. Entonces las aguilitas comienzan como a sentir que aquello les pica, les estorba. ¿Y qué hacen?
dice que comienzan a volar. Iglesia, cuando nosotros nos sentimos cómodos, cuando nosotros miramos que todo nos está yendo súper bien, súper nice, cuando miramos que la vida es color de rosas, es ahí donde viene Dios y quita esas flores, eso blando, y es cuando tiene las espinas, pero no es porque no te ama, es porque Él quiere que avances, iglesia, que lo busques, que no te pierdas. Como las águilas, es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, iglesia. Muchas veces los procesos difíciles no son para destruirnos, sino espinas providenciales que nos fuerzan a crecer y a volar en la vida. ¿Cuál es tu problema hoy? Ese problema nos está haciendo crecer. Ese problema nos está haciendo aún creer más en Dios. Cuando Jesús ordenó a Pedro caminar sobre las aguas, lo sacó de su zona de confort. Ellos estaban tranquilos en la barca, todos conocen esa historia. No voy a ahondar en esa historia. Pero lo sacó de esa zona de confort. Pedro fue valiente en decir: háblame, Señor, dime y yo voy. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor: háblame y yo voy? Heme aquí, Señor. Pero cuando nos llama, en verdad, ¿qué hacemos? Retrocedemos si todo anda mal. Yo le sirvo a Dios y está todo bien. Pero si todo me va mal, ¿a qué voy a la iglesia? Entonces, iglesia, lo sacó de su zona de confort, demostrándole que el respaldo divino estaba garantizado. Se atrevió a creer, pero al desviar su mirada hacia las olas, comenzó a hundirse. Dios nunca nos deja solos. Amén. Pedro comenzó a hundirse, pero aún ahí Dios le dijo, lo agarró de su mano, porque le dijo: Señor, sálvame, porque me muero, que me estoy hundiendo. No importa si has abandonado la oración, no importa si no estás buscando el rostro de Dios ahora mismo, pero si tú comienzas hoy, el Señor te extiende la mano y te dice: aquí estoy, aquí estoy. No te has muerto, no te has hundido. Si hoy viniste a la casa de Dios es porque tú tienes el anhelo de avanzar en la vida espiritual, iglesia. No viniste aquí porque se te estaba ofreciendo pan y comida física. Viniste porque necesitabas ese pan y esa comida espiritual, iglesia. Cuando Jesús ordenó a Pedro caminar sobre las aguas, lo sacó de su zona de confort. Y es donde le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas ahora en eso tan pequeño que todavía Dios no te ha provisto? En eso tan pequeño que todavía Dios no ha realizado en tu vida. Cuando Dios te ha sacado de cosas más difíciles en tu vida, ¿crees que Dios no te va a sacar de esta que está pasando? Dios está ahí, iglesia. Vamos de victoria en victoria, iglesia. Otro ejemplo, iglesia. Tras la muerte de Moisés, el panorama parecía incierto, pero la instrucción de Dios a Josué fue directa: esfuérzate y sé valiente. No dijo Dios: no todo te va a salir de él, tú no vas a hacer nada, yo voy a ganar. Él las ganó toda la victoria, pero Josué tuvo que esforzarse, tuvo que pelear. ¿Qué estás haciendo tú por ganar esa batalla? ¿Qué estás haciendo tú, iglesia, para que Dios conteste tu oración? Hoy Dios te invita a dar pasos firmes, incluso cuando el entorno parezca inestable o sacuda tu realidad. Cada proceso difícil es una oportunidad para vencer el temor al fracaso y a lo desconocido. El crecimiento, iglesia, no ocurre en la comodidad del nido. Las aguilitas no podrían volar si el águila mamá no se tapara un poquito el corazón y los pusiera que les picaran esas espinas. Ellas quedarían siempre ahí en ese nido.
Dios no quiere que permanezcas solo sentado. Dios quiere verdaderamente que seas un triunfador. El ser cristiano, como dicen muchos por ahí, no implica pobreza. El ser cristiano, como dicen por ahí, no implica sufrir. El ser cristiano implica que nos metamos verdaderamente en lo profundo para de ahí salir victoriosos, iglesia. Él no quiere que estés en ese nido, sino en el espacio donde decide dar pasos de obediencia activa, confiando plenamente en el respaldo de Dios. Mateo 14:29 nos dice: ven, dijo Jesús a Pedro. Bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ven, te dice el Señor en esta tarde. Baja de ese pedestal, baja de ese orgullo, baja de ese miedo, baja de esa frustración, baja de donde tengas que bajar, pero mira hacia adelante y mira la cruz de Jesús. Amén. Él es el único que te puede ayudar. No hagas caso a los ruidos que el enemigo viene y pone en tu mente. Pero cuando Él te diga ven, no dudes para que no sea reprendido como fue reprendido Pedro. Pero aún así, con toda irreprensión, Él te tiende su mano. Él te tiende, su mano. Pero al sentir el viento fuerte, dice la palabra, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, sálvame? ¿O te has olvidado siquiera eso de decirle a Dios? ¿Te has olvidado de buscar el rostro del Señor? ¿Te has olvidado quién es el que te puede ayudar? ¿Te has olvidado verdaderamente que hay un Dios grande y poderoso? Hay otro ejemplo que la Biblia nos pone cuando caminamos sobre las aguas, iglesia. Es el alfarero. El alfarero trabaja el barro transformando la arcilla cruda en un objeto útil o artístico mediante un proceso manual y físico que requiere moldeado, secado y cocción. Lleva mucho trabajo moldear un barro en un objeto hermoso. ¿Usted cree que usted y yo le estamos haciendo fácil a Dios? No le estamos haciendo fácil, porque somos testarudos. En algunos de la iglesia de Cristo todavía existe la envidia. En algunos de la iglesia de Cristo todavía está el orgullo. En algunos de la iglesia de Cristo no quieren perseverar en la palabra de Dios. Y algunos de la iglesia de Cristo que todavía anda buscando otros medios que los ayuden a salir adelante. Usted no ha visto muchos por ahí que hablan de Dios y de Jesús, pero andan sus cositas de buena suerte. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. ¿Cómo voy a andar un ancla aquí? Porque es el ancla el que me va a ayudar. ¿Cómo voy a andar yo acertijos o anillos o esto o lo otro? Cuando yo sé que tengo el brazo de Dios, que aunque sea invisible, que no lo veo, pero es Él el que me está sosteniendo. Entonces, iglesia, esta ilustración del barro es una verdad espiritual poderosa. Cuando te encuentras en medio de las pruebas más difíciles y las dificultades parecen insoportables, estás habitando dentro de las manos de Dios. Ahí estás. Yo ahora estoy en las manos del alfarero. Mi esposo está en las manos del alfarero. Mis hijos están en las manos del alfarero. Les va a doler, pero si están en las manos del alfarero, va a florecer una familia hermosa. Amén. Va a florecer una familia que le agrade a Dios. Porque mientras nos dejemos formar en las manos del alfarero, vamos a salir como esa vasija hermosa, esa taza que usted no la quiere usar, porque es tan bonita que si la mete al microondas se va a ir desgastando, y la pone de adorno y la guarda. Cuando nos la regalaron para que la usáramos, yo siempre digo, ahora estoy usando, yo coleccionaba tazas, ya no. Ahora estoy agarrando, se me quiebra una, agarro de la colección. ¿Por qué? Porque ya voy de salida, digo yo. El día que muera mis hijos van a sacar todo eso y nomás lo van a echar en una caja y lo van a donar.
¿por qué guardar lo que tú puedes disfrutar en el momento? ¿Tienes algo guardado para el mañana? Ve y sácalo y úsalo hoy. Por eso todo lo que me compro, yo lo uso en el momento, yo no lo guardo para mañana. Disfruta el día a día, disfruta el maná fresco, iglesia. Aunque sientas el calor del proceso, debes tener la certeza de que el fuego de la adversidad no te destruirá, iglesia. Porque el Señor te mantiene bajo su resguardo y protección absoluta. Aunque estés caminando sobre las aguas, el Señor te está sosteniendo. No te vas a hundir, no me voy a hundir. Tu hogar no se va a hundir, tu matrimonio no se va a hundir mientras tú estés agarrada de ese brazo invisible. No veas el dolor como el final, sino como el medio divino de preparación. Es precisamente ahí, en el secreto de ese proceso intenso, donde vas a ser purificado, transformado y dejado listo para la elaboración de la joya más preciosa de su reino. Tu familia no te va a conocer. El inconverso no te va a conocer. En el trabajo no te van a conocer. Cuando te vean llegar van a decir, caramba, esa no es la Carmen que yo conozco. Yo le veo algo diferente. Veo una luz en ella. Porque la luz de Cristo tiene que brillar en nosotros, iglesia. Les leo primera de Pedro, capítulo 1:7. Miren lo que dice, pónganle atención a la palabra de Dios. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Cada proceso lo está llevando a su meta. ¿Y qué es la meta? La salvación. Muchos predican por ahí que la salvación no se pierde. La salvación se pierde, iglesia. Si nosotros no la cuidamos, la perdemos. Imagínense que yo me salga de la iglesia y yo regrese al mundo, y me gustaba el baile, me gustaban los merengues más que todo. Y yo le he contado al pastor que en el trabajo, antes ya no nos ponían merengues, y ponían música de esa que se mueve. Y por molestarme ponían una que dicen, Carmen, se me perdió la cadenita. Y venía yo y empezaba, y decía una por ahí, le voy a tomar foto para mandársela al pastor y vea. Entonces uno cree que es un juego, iglesia. Yo decía, estoy jugando, pero no es un juego. La santidad tenemos que cuidarla. ¿Qué tal si en eso de estar bailando, Carmen, se me perdió la cadenita? Vino el Señor y yo me quedé bailando la cadenita. Yo me quedé congraciándome con el mundo. Nosotros no debemos de agradarle al mundo. Nosotros debemos de agradarle a Dios, iglesia. Esa es tu meta cada día. Hoy quiero agradarte, Señor, que mi fe no mengue. Que esta lucha que tengo con la fe se convierta en esperanza, Señor. Que esta lucha con la que yo lucho todos los días, iglesia, en que si creo o no creo, que si va a ser o no va a ser, Señor, tú permanezcas afianzándome a mí. Que estas rodillas no se cansen de orar. Punto número 3. El silencio que me agobia. ¿Cuántos no lloran en secreto? ¿Cuántos no lloran en silencio? ¿Cuántos no presionan la almohada para que el marido no las oiga? Hay unas que son escandalosas y quieren que el marido las oiga, pero por más que las oiga llorar, es el teatro. Pero ese silencio que yo hablo es un silencio que solo es Dios, la almohada y tú. Y sientes que te ahogas. Sientes que ya no puedes más. Sientes que quieres verdaderamente que el reino de Dios baje, pero tú todo lo ves frustrado. Y es cuando la fe
empieza a ponerse los guantes con la esperanza y empieza a pelear la fe y la esperanza, la fe y la esperanza, la fe y la esperanza, pero como creo en Cristo predomina la esperanza, porque es Él. ¿En quién más voy a tener esperanza si no es en Cristo Jesús? El silencio que me agobia. Agobiar es un verbo que significa causar gran carga. ¿Qué estás cargando, iglesia? Estrés, fatiga o preocupación a una persona debido a un esfuerzo, problema o presión excesiva. También puede referirse a la sensación de falta de aire o ahogo por un espacio cerrado o calor intenso. El silencio que me agobia. Había por ahí un programa que decía: lo que callamos las mujeres, pero también los hombres callan. Entonces yo diría: lo que callamos los cristianos. Lo que mi voz no puede decir más allá del silencio, y solamente lo digo en sollozos, con mi almohada. Sí, hay una canción de Navidad también que dice: si la almohada hablara. Esa almohada contaría tantos secretos y tantas lágrimas que derramamos. Hay temporadas en medio de nuestros desiertos donde la soledad se vuelve abrumadora. En esos tramos del camino, muchos terminan claudicando y abandonando sus procesos porque sienten que Dios los ha dejado a su suerte. ¿Por qué las iglesias están vacías? Porque no soportaron el proceso. Van a haber procesos en medio de la iglesia. Vas a luchar con la fe, iglesia. Esa lucha con la fe la vamos a tener todos los días, pero si tú perseveras, iglesia, el amor de Dios es el que te va a dar la victoria, la misericordia de Dios es el que te va a dar la victoria. Es una reacción humana cuando el entorno se torna hostil. Tendemos a perder la confianza que con tanto esfuerzo veníamos construyendo al inicio de la prueba. El desierto cansa, desgasta y nubla la visión. El desierto cansa. ¿Cuántos indocumentados que vienen no se mueren en el desierto? Porque les faltó el agua, porque no pudieron seguir. Así es la iglesia de Cristo. Si te falta el Espíritu Santo, si te falta la unción, si te falta la palabra, vas a morir en el desierto. Pero Cristo está ahí para no dejarte, iglesia. El desierto es cierto que te cansa. En el desierto es el que el pueblo de Israel no supo creerle a Dios. En el desierto es cuando tenemos que creerle a Dios. Cuando las cosas van mal es cuando tenemos que creerle a Dios. Cuando todo lo miro con incertidumbre es donde yo tengo que creerle a Dios, iglesia. Sin embargo, cuando parece que el cielo cae y las respuestas no llegan, es el momento crucial donde se prueba nuestra madurez espiritual. ¿Cuántos maduros espirituales hay aquí? Esos que dicen: a mí no me mueve nada ni nadie, yo sigo para adelante. Si la casa de Dios y las puertas de la casa de Dios están abiertas, yo ahí voy a estar, porque va a llegar el momento en que esas puertas se van a cerrar. Pero como decía el salmista, es mejor 100 años fuera de los atrios de Dios que 1000 fuera de ellas. No sé si por ahí va. Pero es mejor estar en los atrios de Dios, en la casa de Dios, que estar afuera de la casa de Dios. Si no se puede venir a la casa de Dios, que sea por cosas verdaderamente imposibles, que no podemos llegar. Pero porque tengo pereza, porque tengo cansancio físico. Porque aunque estamos cansados, vamos a trabajar, iglesia. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, que perseveramos, iglesia. Esa iglesia donde debemos aprender a dejar de depender de lo que vemos u oímos y empezar a descansar firmemente en el carácter inmutable de Dios y en su absoluta fidelidad. Él es fiel.
Su silencio jamás debe interpretarse como ausencia o abandono. Dios no nos ha abandonado. Gracias, Jesús. ¿Usted cree que porque yo no veo a mi esposo aquí voy a decir que Dios me ha abandonado? Una oración de años. Solo Él sabe cuándo lo va a traer, arrepentido. Porque Él es un hombre de Dios también, porque Él aceptó a Cristo hace años, porque Él conoce la palabra de Dios. Y por alguien que predicó mal allá, Él dijo, no, ¿para qué? Por esos mensajes que a veces gente corrupta está mandando, porque la gente se lo manda lo que no va a edificar. Por eso yo le digo, iglesia, si a usted le llega un mensaje de algún pastor que no edifica, no lo comparta. No lo comparta. Comparta lo que usted sabe que va a edificar a quien usted se lo va a mandar, iglesia. Comparta los mensajes del ministerio donde usted está. Entonces el silencio jamás debe interpretarse como ausencia o abandono, aunque tus sentidos no lo perciban. El Señor sigue obrando en los secretos del desierto. El silencio divino es una invitación a profundizar tu comunión, a aquietar los temores y a recordar sus promesas eternas. Ahí es donde uno siente en el silencio que se aquietan los temores. Algo viene, algo va a pasar. Entre más silencio hay, más victoria hay. Amén. Algo viene, algo grande viene. ¿Por qué este silencio? Porque el silencio que nosotros vemos aquí en la tierra, en el segundo cielo, hay un alboroto y hay una guerra para que eso llegue a nuestra vida, Señor, para que las promesas lleguen a tu vida y a mi vida, para que el reino de Dios descienda en tu casa y descienda en mi casa. El silencio se oye en nosotros, pero se está peleando la batalla. Y nosotros tenemos que ayudarle a los ángeles a pelear esas batallas. Déjame decirte que quien inició la buena obra en ti, la va a completar. Dios no deja nada a medias, iglesia. Usted no puede dejar una comida en la estufa a medias. Si usted deja un arroz sancochado ahí medio cocido y usted lo sirve en la mesa, ¿qué le dice? Uy, se siente duro, se siente feo. Entonces, mientras usted y yo estemos en la tierra, vamos a estar siempre en un proceso. Vamos a estar en las manos del alfarero. El alfarero es lo que usted y yo tenemos que entender cuando la fe quiera venirse a pelear con nosotros. Es un pleito con la fe. Pero el Señor dijo que tengamos fe como un granito de mostaza. Dios no nos pide la fe de al 100%, no nos pide la fe como la tierra de grande, nos pide tan solo como un granito de mostaza, iglesia. Un poquito de fe. Y si ve que su fe le está fallando, dígale, Señor, ayúdame, como dijo aquel hombre, ayúdame y sana mi incredulidad, Señor. Tenemos que aprender a orar. En lo que usted cree que le esté fallando a Dios y en lo que usted cree que su alma se está desvaneciendo, ahí es donde usted tiene que meterle y pedirle al Señor en eso, qué es lo que está pasando en usted. Salmo 135 dice, espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Y mira lo que dice Habacuc 2:3, que ya no lo ha predicado, una vez el pastor nos predicó esa palabra. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Usted sabe el tiempo de Dios? No, iglesia. Marcha hacia su cumplimiento, la visión, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá. El insolente dice no tiene el alma recta, pero el justo vive por fe. Aunque tardara, vendrá. Está la visión, está la promesa. Hay una promesa, iglesia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Quién es tu casa? Mi casa es mi esposo y mis hijos. Y yo creo en esa palabra en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en el Señor Jesucristo. Por ende sé que mis ojos van a ver en lo físico entrar a mi esposo y a mis hijos por esa puerta.
Y si no se congregan aquí, que por el idioma, qué sé yo, sé que el Señor me lo guiará a un lugar donde verdaderamente se predique el Evangelio limpio de Cristo. Que puedan entenderlo al 100%. Punto número 4. La fe, un movimiento diario. ¿Se acuerdan que una vez les puse un ejemplo yo del baño diario? Hay que bañarnos todos los días. Amén. Levante la mano el que no se baña todos los días, no estoy jugando, no la levante. Pero debemos bañarnos todos los días. Y si acaso 2 veces también, cuando llega del trabajo. O sea, hay alguien dijo por ahí que bañas mucho. Cuando hace mucha calor, a veces te metes hasta 2 o 3 veces al baño. Hay que bañarse. La fe es así, es un movimiento diario, como les decía al principio. Si una mañana amanecí pero bien contenta porque mi esposo me hizo piojitos en la noche y me llevó un regalito y todo anda bien, claro, mi fe está pero al 100. Y después lo veo hacer cosas que tal vez no me agradan, mi fe bajó. Entonces es algo que yo tengo que tenerlo en movimiento, mi fe. Todos los días estarlo regando con una fresca unción del Espíritu Santo. Cuando Dios renueva nuestras fuerzas en medio del proceso, nos está dando un indicativo claro. Es momento de activar el movimiento y prepararnos para remontar. ¿Qué es remontar? Una vez nomás me he subido yo en un caballo, en una feria en un país. Pero el caballo, antes de subirse, trae una montura, le ponen una montura. Entonces, ¿qué hacen? Le remontan esa montura al caballo. Y yo me subí al caballo porque yo quería llegar con un fotógrafo para tomarme la foto en el caballo. Estábamos como de aquí más adelantito, como a la casa de enfrente, estaba el fotógrafo. Y él no se movía, uno tenía que ir, pero yo renté el caballo y yo quería llegar en el caballo. Y el caballo nunca se movió. Ahí se quedó. O sea que me quedé con las ganas de esa foto del caballo. Nunca se movió el caballo. ¿Qué tuve que hacer yo para moverse? Hasta la fecha me pregunto. Lo que sí sé yo, que para que el cielo se mueva, yo tengo que moverme en oración. Yo tengo que moverme en una fe fresca todos los días. Yo tengo que buscar el respaldo de Dios todos los días. No es que un día sí, un día no. Tiene que ser de todos los días, iglesia. Es momento de activar el movimiento y prepararnos para remontar. En la naturaleza, el búfalo nos enseña una gran lección. El búfalo, cuando va muy cargado y lo llevan cargado y va queriendo subir esa montaña, el búfalo dice que camina y camina y camina, y cuando la montaña se está haciendo más alta y él va cargado y no puede, el búfalo dobla sus rodillas. Pero no las dobla porque se quiere quedar así, las dobla porque quiere agarrar impulso para subir la montaña. Por eso el Señor nos pone muchos animales como ejemplo. Seamos como el búfalo. Entre más cansados estemos, doblemos nuestras rodillas. Busquemos llegar hasta la cima, busquemos llegar hasta el cielo. Porque solamente de rodillas es que llegamos al trono de Dios. Seamos como el búfalo. Aleluya. Sin embargo, en la anatomía y estrategia de este animal, esa postura representa el punto de mayor impulso para continuar subiendo. Salmo 92:10 nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuánto no le hemos dicho al Señor: aumenta mis fuerzas como el búfalo? Y nos quedamos durmiendo. Por eso les traigo esta analogía, para que vean lo que es el búfalo, lo que el búfalo hace cuando está cansado, cuando está cargado. ¿Estás cargado? ¿Te sientes cansado? Dobla tus rodillas y verás que la carga va a ser menos. Esta maravillosa analogía se traslada hoy a tu vida espiritual. Si el peso del camino te ha hecho flaquear, cobra ánimo. Tu proceso actual está por terminar y es tiempo de arrodillarse, pero jamás para darte por vencido. En el reino de Dios, doblar las rodillas ante el altar es la estrategia más poderosa para tomar un segundo aire.
No te detengas ante la fatiga. Aprovecha este momento, esta palabra que se te está dando con el Padre para que te impulses al avance definitivo. Rompe el estancamiento y salir en absoluta victoria. Tus mayores alturas te esperan. Tus mayores victorias te esperan. Y esto no es una fábula ni es un cuento de cristianos. La victoria nos espera adelante, iglesia. Amén. Ya no luches con tu fe. Gánale a esa lucha. Y que la fe sea la que persevere en tu vida. No importa con los que te rodeen. Hay mucha testarudez alrededor de nuestras vidas. Al testarudo, ponlo en las manos de Dios. Tú sé sabio, y tú sigues adelante. Que cuando Cristo venga, si ese testarudo no ha querido nada, yo me voy con Él y yo me siento en la mesa del Cordero. Y ahí no vamos a sentir nada. Dios se encargará de ellos. Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Qué nos pasó? Dice la palabra, Santiago, ustedes estaban corriendo bien. Estábamos corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? ¿Quién te está estorbando para que no obedezcas la verdad? ¿Quién te está estorbando para que no vengas a la casa de Dios? ¿Quién te está estorbando para que no dobles rodillas? ¿Quién te está estorbando? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Quien te está perturbando, quien te quiera estar robando tu paz, quien te quiera estar instigando en que no vengas a la casa de Dios, en que no ores, será castigado, dice la palabra de Dios, sea quien sea. Sé que a muchos no les gusta este tipo de prédicas, porque estamos orando, porque los seres que amamos vengan con lazos de amor. Y tenemos que estar nosotros seguros, que si yo no vengo a la iglesia, es porque yo no quiero venir y no echarle la culpa a alguien. Porque a veces le echamos la culpa al cónyuge, y el cónyuge está tranquilo. Más bien a veces dice, mejor que se vaya a la fiesta y me quedo tranquilo. Y a veces, ay, que no me dejó, o es que ella no me dejó. Tengamos cuidado, iglesia, con lo que estamos actuando. Punto número 5. Las pruebas nos hacen meditar para que la corrección se detenga. Y la prueba ahorita que nosotros estamos pasando es para que meditemos. Para que se detenga esa corrección que el Señor está dando a nuestras vidas. La corrección en la Biblia afirma que Dios al que ama, disciplina. El buen pastor usa del callado para ayudarnos, pero igualmente de la vara para evitar desvíos terrenales que pueden terminar en calamidad eterna. ¿Para qué está el pastor? Para jalarnos, para corregirnos, pero a veces no nos gusta la corrección. No queremos que nos corrijan. Queremos andar como burro. Si me encanta, les decía yo en la clase, que el burro a veces es más inteligente. El burro hace más caso que nosotros. Dios nos redimió para ser salvos e igualmente para ser hijos adoptivos. La vara de corrección duele, pero conforta. Confiere a nuestro corazón la confianza de no ser bastardos despreciables, sino hijos del Rey, quienes han de conducirse conforme al decoro de la familia real. En medio del dolor, proponte, iglesia, el día de hoy, alabar a Dios, tanto por la caricia suave como por la vara firme, persuadido que en ambas se escuche el latido del amor paternal. Ya sea que nos dé con la vara o con ese silbido suave, sentimos el abrazo paternal.
Hebreos 12:6-8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y sois hijos. Hoy me di cuenta de algo bien triste. Por eso decía yo, los padres son la guía en la familia. Tú corriges. Tú eres el que le compra a los hijos su celular, todo lo que ellos se ponen. Yo ya no, porque ya están adultos. Pero me di cuenta hoy que alguien de la familia va a ir a un concierto y ellos son cristianos. Y solo por complacer al muchachito va a ir le compraron los boletos para ir a un concierto mundano. ¿Quién compró los boletos? Los papás. Y enseñan en la iglesia. Por eso dicen que el que enseña y el que es pastor debe de dar buen testimonio primeramente en su casa. Y los ancianos no dirán más. Tú no puedes corregir a un hijo y después darle lo que él quiere. Y más si tú se lo estás comprando. Y mi otra hermana le dijo: ¿cómo es posible que lo vas a dejar ir? Pero ella se iba por otro rollo porque él ha sido operado hace poco y no está yendo a la escuela porque está operado, pero el concierto sí puede ir. Qué triste. Y todo por complacer. Y después decimos: ¿por qué se pierden nuestros hijos? ¿Usted sabe por qué mis muchachos se salieron de la iglesia, aparte de otras razones? Le voy a dar una nada más, la que a mí concierne. Porque comenzaron que no querían venir, y su papá los llevaba a trabajar. Y comenzaron a ganar dinero. Y cuando el muchacho comienza a ganar dinero, ya no quiere nada. ¿Y quién lo aceptó? Yo lo acepté. Porque yo pude evitarlo. Yo pude decirle: no van, ustedes se van conmigo. Y lo comencé a hacer, y así se me fueron retirando de la casa de Dios. Usted no cometa ese error, usted que está aquí en iglesia. Todos, iglesia, podemos pasar por procesos. Pero hay procesos que nos van a doler más y otros procesos menos, dependiendo de cómo nosotros los estemos, ¿cómo sería? Aceptando. 6. No hay proceso sin pruebas. No hay un proceso si no vas a pasar por una prueba. No va a haber alegría si no pasaste por una tristeza. A veces decimos: me muero de la risa. ¿No ha dicho usted eso? Cuando le agarran una risa, pero de esas risas que hasta el estómago le duele, qué rico sería que siempre estuviéramos riéndonos así. Que uno dice: me duele el estómago, y uno quiere parar de reírse y no puede. Yo a veces me pega la locura en el comedor, que estamos ahí, me cuentan algo, yo soy escandalosa para reírme, donde sea. Soy como, y así mi hijo Brian. Y me tiro una risa y yo quiero parar y no puedo, iglesia. Pero qué felicidad y qué rico que esas risas fueran todos los días. Pero no es así. No hay proceso sin prueba. Todos los santos y héroes de la Biblia pasaron el fuego de la prueba. La lista no es corta. José por años sufrió desafíos antes de ser exaltado líder sobre Egipto. Moisés fue desterrado como un vagabundo por 40 años en el desierto antes de ser líder sobre Israel. David fue perseguido 8 años por los celos incontenibles de Saúl antes de sentarse en el trono de Hebrón. Abraham llegó a su vejez para poder cargar a su promesa en sus manos, su hijo. Pero el mismo Pablo ilustra esta verdad en su propia vida. Consideró que las severas pruebas que le sobrevinieron en Asia no eran una molestia por sacudirse, sino dosis de empatía a su corazón por lo que sufren. Es más fácil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Usted, si ahorita alguien se levanta en contagio de risa, usted se ríe. Y empieza a reírse uno y luego se comienza el otro y comienza el otro. Pero si uno está llorando, usted no va a llorar con él. Porque el llanto, nadie se quiere contagiar de llanto.
todos queremos contagiarnos con la risa. Y más natural, compadecernos con ellos cuando somos compañeros de toda suerte de prueba. Usted y yo somos compañeros de lucha. Somos compañeros de esa lucha de la fe. Usted no está solo luchando con la fe. Toda la iglesia de Cristo lucha con la fe. Segunda de Corintios dice, en versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Usted cree que la persona que vive a nuestro lado no está sufriendo? ¿Usted cree que no trae sufrimiento? ¿Que anda en pecado está sufriendo? El pecado te hace sufrir. Si tú, que supuestamente y yo no andamos en pecado, que estamos buscando la presencia de Dios, sufrimos. No digamos alguien que anda en pecado sufre, pero a nosotros se nos es imposible, iglesia, consolar a ese que está a nuestro lado. Jamás. Si él me está haciendo daño, ¿cómo lo voy a consolar? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a hablarle? Cuando nosotros somos compañeros de lucha, tu esposo es tu compañero de lucha, mi esposo es mi compañero de lucha, los pastores son mi compañero de lucha, me tiene que importar por lo que ellos estén pasando, ustedes son mis compañeros de lucha, me tiene que importar por lo que estén pasando, iglesia. Yo sé que están luchando con la fe, pero tengan fe que Dios está con nosotros. Versículos capítulo punto 7. Ya deja de luchar por la fe. Abraza la fe. Si tienes que llorar, llora, pero con agradecimiento, iglesia. Amén. Ya no llores de tristeza. Si tienes que perdonar, perdona sin señalar. Si tienes que caminar, camina sin temor. Si tienes que sonreír, sonríe con amor. Si tienes algo que decir, habla con sinceridad. Si caminas con alguien, camina con integridad. Si vas a predicar, predica con tu ejemplo. Si vas a buscar a Dios, hazlo desde el corazón. Amén. Yo le decía a Dios así, que se me diga todo esto, no es que lo busqué en un libro, lo saqué de aquí, esto vino directito del cielo hacia mi corazón. Seamos limpios, iglesia, ante el Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia y quiero que estos versículos los leamos juntos. Vuelva a abrir su Biblia en Hebreos. Y así esto no nos toca. Cada palabra que usted vaya leyendo, vaya poniéndole atención. Léala despacito. Ya nos vamos a ir. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y no pare hasta que yo pare. Amén. No le digo cuánto porque se va a desesperar. ¿Estamos listos? Comencemos a leer, iglesia. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe
condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresar así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así el sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacobo, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el renacimiento de la sangre, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocaran a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Por la fe, iglesia, hasta ahí llegamos con esto. Por la fe, imagínense todo lo que estos héroes de la Biblia ganaron. Victoria. Victoria tengo en Cristo Jesús, porque Él es fiel. Yo sé que si guardo mi fe y mi paz, Dios peleará por mi victoria. Victoria tengo, aunque el camino se mire difícil, aunque haya gigantes frente a mí,
Si Dios prometió darme la tierra, con su poder yo voy a seguir. Victoria, iglesia. Victoria tenemos. No vamos a retroceder con miedo. No vamos a dudar de su verdad, porque el Dios que abre caminos también nos da la libertad. Si guardamos nuestra fe y nuestra paz, Dios pelea por ti, pelea por mí. Esa es la victoria que tenemos en Él, iglesia. Dios pelea por nosotros. Si la batalla se pone fuerte, yo no me rindo. Voy a orar. Porque cuando un hijo o una hija de Dios obedece, el cielo se empieza a mover. Como Josué clamó confiado y Dios mostró su gran poder, también hoy creo en su palabra. Mi victoria viene de Él. La victoria no depende de cuántos gigantes están enfrente. Depende de quién va contigo. Y el que va contigo es Cristo Jesús. No vamos a temer. La victoria es tuya. La victoria es mía. Mi Cristo es fiel. Si guardo mi fe y mi paz, Dios pelea por mí. Yo lucho con mi fe, pero yo voy a ganar, porque la esperanza es la que nunca se pierde. Cristo vive en mi hogar. Diga el diablo lo que diga, Cristo vive en tu hogar. Cristo vive en mi hogar, iglesia. Traiga los polvos, traiga polvo en los zapatos. A veces tengo cansada del trabajo, traigo el corazón que con ganas de llorar, pero llego con mi Cristo a mi casa. Llego con esas ganas de combatirlo todo y que todo cambie en ese hogar. Cuando no traigo nada en las manos, solo ganas de llorar, el Señor torna mi vida y la vuelve a levantar. Cuando Cristo entra en nuestra casa, iglesia, se ilumina el caminar. Cuando tú vienes del trabajo, vienes de la calle, vienes de la iglesia, hogar de donde vienes, y tú llegas a tu casa, pero tú entras con Cristo, ahí tiene que entrar la luz. Y lo que parecía perdido, Dios lo vuelve a restaurar. Cuando Cristo entre a tu vida verdaderamente, se despierte esa canción que hasta hoy no le has cantado a Dios. Una canción que no tengas que oír, una canción que no la tengas que leer, una canción que salga de tu corazón. Eres inteligente, eres sabio. ¿Cómo no has de poderle hacer una canción a Dios? ¿Cómo no has de poderle cantar a Dios? Si así como le decimos cosas bonitas a los hijos y al esposo, ¿cómo no decírselas a Dios? Dios de los ejércitos, fuerte en la batalla. ¿Quién se compara a Él? Él es el gran yo soy, el Rey sobre los cielos. El reino no caerá jamás, y con su brazo poderoso la victoria vendrá. Él es nuestro protector, Él es nuestra fuerza. Él peleará. Tú no pelearás, iglesia. Él es el escudo en nuestras vidas. Él es la salvación y no debemos temer. En Él debemos confiar. Debemos confiar en su poder. Porque sin Él no podemos vencer. Es lindo cuando te sientas en la mesa. O es lindo cuando te sientas donde tú te quieras sentar y agarras un lápiz y un papel y tú comienzas a escribir. Como cuando tú eras novio o eras novia en aquellos entonces que usaban papel y pluma. Y qué cosas bonitas escribían al novio, a la novia. A mí me gustaba antes escribir poemas. Y escribir, y escribir, y escribir. No digamos ahora y en mi vejez, ¿cómo no he de alabarle a Dios? Y para terminar, un boxeador activo no deja de pelear nunca. Nosotros tenemos que ser cristianos activos como el boxeador. El boxeador, antes de llegar al ring, ¿qué tiene que hacer? El boxeador se ejercita. El boxeador pelea afuera. Mi hermano lo sabe. Antes de llegar a un ring, él no llegaba sin antes pasar por un ejercicio, por un régimen de comidas. No se come cualquier cosa. Igual nosotros como iglesia, no comamos cualquier cosa. Comamos solamente lo espiritual. Alabemos a Dios. Seamos como esos boxeadores que no nos rendimos
porque queremos ganar la batalla. Todo boxeador que va en competencia va con la mente que quiere ganarle al oponente. Usted y yo ya tenemos vencido al enemigo y el oponente que nosotros tenemos se llama Satanás. Por ende, Cristo ya lo venció. Así que esa lucha con la fe se convierte en esperanza, iglesia. Los amo mucho en el amor de Cristo y que Dios me los bendiga. Y para terminar el versículo que siempre digo, Apocalipsis 2:11, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguna de la segunda muerte. No sufriremos daño si salimos vencedores en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes, y espero que este mensaje los reconforte y los saque adelante en el nombre de Jesús. Le doy el lugar a mi pastor. Nos despedimos. Este es el Ministerio Internacional Restauración y Vida. Tenemos los servicios los jueves a las 7:30. Hay una enseñanza muy bonita los jueves en que usted puede interactuar con la maestra que da la clase. Usted puede también dar su opinión santamente. Y los domingos estamos aquí reunidos a las 3 de la tarde. Nuestros pastores José y Lucila Flores y toda esta hermosa congregación los esperamos. Y yo sé que será de bendición si usted viene y nos visita, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.